conversar con nosotros sobre esta tremenda columna tan lúcida también. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, gracias. Muy bien, aquí estamos. Saludos a todos, a Hassan por ahí, a ti, Ale, que estén Estamos muy bien. con Claudia Aldana también hoy, Hola. que nos está Claudia, acompañando. hola. Y bueno, Rodrigo, queríamos conversar contigo sobre esta columna que se llama La restauración oligárquica. ¿Por qué redactar una nueva constitución es fácil? Porque, bueno, es mucho trabajo, pero claro, estamos ahí apoyando los que estamos de acuerdo con lo que de esta nueva fundación de Chile. Pero destituir el fantasma portaliano, difícil. Y ahí está, rondando en los medios de comunicación, que le dan excesiva cabida, ¿no es cierto? Lo estaba diciendo recién Claudia, a personas como Barken y compañía, digamos, que parece que representaran a muchas, pero uno se pregunta, ¿por qué tienen tanto espacio ahí? Y una muy buena explicación es la que tú das acá, si puedes hacer como una especie de, comillas, resumen de lo que se trata Sí. esta columna y de lo que queremos conversar hoy día. Bueno, básicamente lo que se trata es de poner en cuestión la arremetida comunicacional a la que hemos asistido en el último mes, fundamentalmente el mes de febrero, con una mayor intensificación comunicacional, digamos, respecto de los meses anteriores, donde básicamente lo que me parece que se está poniendo en juego es el momento en que la convención, en algunos articulados que está discutiendo, precisamente ha apuntado a uno de los pivotes fundamentales sobre los cuales se ha basado la estructura del Estado de Chile, particularmente una estructura que históricamente ha privilegiado a una oligarquía muy precisa. Y esa oligarquía muy precisa hoy día se articula en lo que a veces yo denomino el partido neoliberal, que el Partido Neoliberal se articuló como un metapartido que funcionó hegemónicamente durante todos los 30 años de transición. Y es precisamente la cúpula de ese partido, ¿cierto? Que es un partido fáctico, es decir, no tiene existencia formal, no aparece en el CERVEL, por así decirlo, Claro. pero es un partido puramente fáctico, ¿cierto? Que funciona en virtud de la democracia de los acuerdos, de los intercambios promiscuos, ¿cierto? De la izquierda yendo al Mercurio, el Mercurio, etcétera, con los empresarios, la CPC, las puertas giratorias de la FP, todo eso, ¿cierto? Configura la matriz fáctica del Partido Neoliberal, que es una continuidad histórica, ¿cierto? A la oligarquía de los 200 años de república que se fundó gracias a la estructura, entre comillas, portaliana, digamos, entró en vigencia, por así decirlo, desde 1830, después de la batalla de Lircay, ¿cierto? Cuando se desecha completamente el proyecto federalista que estaba anclado en las regiones, que estaba anclado, por así decirlo, liderado por Ramón Freire, ¿cierto? Pero que estaba anclado en las regiones y que obedecía a los intereses de los pueblos, por así decirlo, y que la historiografía oligárquica, ¿no? La historiografía oligárquica, Encina, Alberto Edwards, Jaime Saguirre, etcétera, se dedicaron durante todo el siglo XIX, siglo XX, ¿cierto?, a denostar como un momento de anarquía respecto del cual llegó Diego Portales como el gran genio creador del Estado de Chile y resolvió y estableció los equilibrios necesarios para hacer de Chile una excepción de América Latina. Siempre la idea de que Chile es un oasis, de que Chile es una excepción, de que Chile es un país totalmente distinto, ¿cierto? Y jerárquicamente superior, ¿cierto?, al resto de América Latina, es la idea del mito portaliano que se funda ya en el siglo XIX, pero que se actualiza en el siglo XX justamente con la Constitución del 80 y posteriormente con la transición política. Básicamente la idea del texto es que escribir una nueva constitución es fácil en el sentido de que uno podría haber hecho lo que hizo Pinochet en su momento, establecer una comisión entre cuatro paredes, ¿cierto? Que fue la comisión Ortúzar, y darle 2 o 3 años para redactar una nueva constitución sin preocupación alguna respecto de los procesos democráticos y deliberativos del pueblo, ¿sí? El problema es que una cosa es redactar una nueva constitución y otra cosa es que a través de la redacción de la nueva constitución tú seas capaz de romper los cercos oligárquicos establecidos por la matriz portaliana
que hemos heredado históricamente como configuración de la República. Y yo creo que en algunos puntos la Convención ha acertado en ese punto, porque ha puesto en cuestión algunos pivotes políticos y jurídicos, ¿cierto?, heredados del portalianismo. Entre ellas, ¿cierto?, la idea, bueno, como se dice en la columna, ¿cierto?, la idea de que existen dos cámaras, ¿no?, donde el Senado representaría históricamente a una cierta aristocracia, y alguien podría decir, ¿qué aristocracia existe en Chile, por favor? O sea, Claro. ¿no? En el mundo romano, desde el mundo romano, el Senado siempre fue una institución aristocrática, ¿no? Entonces, me parece que en una democracia, ¿no?, en una mínima concepción democrática, da para pensar que efectivamente una institución aristocrática no es compatible, digamos, en este sentido. Y por eso la unicameralidad es muy pertinente. Y el hecho de que el Partido Socialista haya salido, o digamos, una facción del Partido Socialista haya salido a defender los intereses oligárquicos, es justamente porque el Partido Socialista no solamente está dividido, sino que porque además tiene, tiene mucha presencia en el Senado, entonces está defendiendo sus intereses corporativos simplemente, ¿no? Y se está ligando, como ha sido históricamente en los 30 años últimos, ¿cierto?, al partido, a las reivindicaciones del Partido Neoliberal, que aparecen bajo la voz de Christian Barken, bajo la voz de Mario Weisblut, ¿no?, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, escribir una nueva constitución es algo mucho más fácil que romper un fantasma, es decir, romper una matriz de poder que hemos heredado históricamente y que ha estado presente en los tres grandes proyectos constitucionales de la República. En 1833 fue una constitución hecha, digamos, desde el punto de vista portaliano, ¿no? La Constitución de 1925, posteriormente, también. Y por último, la última fase del fantasma portaliano es justamente la Constitución de 1980, que también fue hecha imagen y semejanza del fantasma portaliano. Después podemos conversar en qué consiste esa manera de pensar, ¿no?, la política. El portalianismo no es simplemente un Estado centralizador, sino que tiene una concepción del poder, de los seres humanos, es todo un universo imaginario Sí. que configuró a la República, Sí, ¿no? hola Rodrigo. Muchas gracias por el resumen. De hecho, yo quería preguntar precisamente sobre ese tema. La columna, La restauración oligárquica, está en la página web de La Voz de los que Sobran y es de verdad altamente recomendado, por lo menos de mi parte. Está llena de la columna de frases bien al callo, ¿no? Al final habla de los columnistas malos y pésimos, y además un supuesto poeta que cree pertenecer al Olimpo. Creo que una buena descripción, digamos, sociológica de ese grupo. Y rematan en esa parte con una frase que me encanta, que es el estado de excepción mediático. Al final, los medios de comunicación, que en Chile tienen un fuerte sesgo hacia el neoliberalismo, hacia la derecha, ahora están en estado de excepción donde han perdido toda mínima pretensión de neutralidad. O sea, están en campaña activa, politizada, directamente contra el enemigo número uno, que es la Convención Constitucional. Entonces, lo que yo te quería preguntar, Rodrigo, acerca de esto, ¿cuál es el futuro que ves a este estado de excepción mediático, de esta coalición de columnistas malos y pésimos, que incluye, por supuesto, su lado, entre comillas, más progresistas y el lado más conservador, pero al final es la élite chilena reflejando todos sus miedos más... Y sea una estructura de pensamiento que determina de sus miedos. Entonces, ¿cuál futuro ves a ese grupo? No, es difícil decirlo, te fijas, pero yo creo que el presente, por lo menos, de ese grupo es que es un grupo que ha experimentado un tropiezo. Y ese tropiezo se llama octubrismo, ¿no? Ese tropiezo se llama Revuelta de Octubre, ¿no? Y peor aún, hoy día se llama Convención Constitucional. ¿Por qué? Porque ese grupo pensó que podía neutralizar, ¿no?, a la revuelta octubrista, instalando el acuerdo por la paz del 15 de noviembre del 2019, pero en realidad ese acuerdo, lo que ocurrió es que, me parece, se volcó sobre aquellos que pensaban que se iba a neutralizar el octubrismo, es decir, el mismo partido neoliberal que salva a Piñera de su destitución,
¿no? Y que en último término instala una serie de, entre comillas, torniquetes en ese acuerdo, ¿cierto? Sin embargo, ese acuerdo fue apropiado por los pueblos, ¿no? De alguna manera, en parte ese acuerdo, en parte, de manera parcial, fue apropiado por esos pueblos y instalaron sus propias prerrogativas ahí, ¿no? En contra de las prerrogativas que había instalado en un escenario más tranquilizador para ellos, ¿cierto? El Partido Neoliberal. Yo creo que el Partido Neoliberal hoy día está, de alguna manera, se está recuperando del tropiezo, o está intentando recuperarse del tropiezo, pero me parece que ese grupo en particular no tiene mucha alternativa, porque no tiene una alternativa intelectualmente poderosa, ¿ya? No tiene una alternativa intelectualmente poderosa. Los columnistas son cada vez peores, ¿no? Que el solo hecho que Christian Barken haya sido vocero ya es demasiado sintomático. La lumbrera, ¿ah? La lumbrera que trajeron. Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Eh, claro, por supuesto. Habla Claudia, por si acaso. Rodrigo, Hola, mira, Claudia. todo lo que tú estás planteando en la columna es muy similar a lo que hablábamos nosotros antes de comenzar el programa con Hassan sobre la fronda aristocrática. Este interés como de un Exacto. pequeño grupo de mantenerse como sea y quitar el respaldo si es que es necesario, si es que ven atacados sus intereses. Yo creo que me gustaría que me contaras si es que hay alguna posibilidad de ingreso a esa fronda, porque hay muchos grupos de presión que piensan que teniendo, no sé, influencia económica o siendo dueños de la AFP van a tener algún ingreso o validación de este grupo, pero mi mirada por lo menos es que ellos no permiten entrar a cualquiera. ¿Cómo ves tú esta necesidad de mantenerse solo ellos en el poder y no permitir que nadie se acerque? Sí, yo creo que termino con la idea de la pregunta de Hassan solamente, ¿no? Para decir que, por supuesto, los medios de comunicación en ese sentido están funcionando fácticamente, como siempre, porque los mismos miembros de ese grupo del Partido Neoliberal son los dueños de los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Y entonces el gran enemigo se convirtió en ese sentido en la Convención Constitucional, porque ellos no esperaban que en virtud del acuerdo del 15 de noviembre la propia Convención pudiera llegar a establecer cambios como lo está estableciendo, ¿no? De alguna manera. Es decir, la unicameralidad, ¿no? La idea de que Chile deja de ser un Estado uninacional y comienza a ser plurinacional, ¿cierto? Con una serie de prerrogativas de autonomía para las regiones. Eso, en términos históricos, ¿no? Impacta muy decisivamente contra la oligarquía chilena, que es en último término oligarquía santiaguina, ¿sí? Ahora, Muy cierto. voy a la pregunta de la Claudia, ¿sí? Porque la oligarquía santiaguina es la que podía, de alguna manera, controlar el flujo del capital, básicamente, ¿no? Y bueno, lo que muestra un poco la historia, ¿no? Es que esta oligarquía sí ha sido permeable a nuevos cuadros, ¿no? Por ejemplo, provenientes desde la izquierda. O sea, piensen ustedes lo que significó la concertación, un conjunto de conversos, una gran mayoría de conversos, ¿cierto? Que después de intentar, ¿no? Después de ser, digamos, aplastados durante la dictadura, ¿cierto? Terminaron, pero no solamente negociando con la derecha, sino que conviviendo, ¿cierto? Y como decía el bien Hassan, siendo vecinos, siendo buenos vecinos de Vitacura sin ningún problema, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿cierto? Eh, la oligarquía se muestra hasta un cierto punto permeable. El punto no es cuánta permeabilidad tiene, sino el punto es qué es lo que le sucede a quienes ingresan a esa oligarquía. Y lo que le sucede a los que ingresan es que repiten, ¿no? El código de poder heredado por el fantasma portaliano, ¿no? Entonces, por ejemplo, da lo mismo, es como lo que pasa en Estados Unidos en una escala muy, muy mayor, ¿no? No importa si un afroamericano llega a ser presidente. El punto es que si el afroamericano llega a ser presidente, igual lanza drones y va, digamos, no va a reconocer a Palestina, ¿cierto? Va a lanzarse sobre Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. No, no importa en ese sentido quién esté en la oligarquía, sino hasta qué punto esa oligarquía puede ser destituida. Y creo que después de muchos años, décadas, la Convención Constitucional cristaliza, ¿no? Una institucionalidad del mundo popular y democrático,
como no existía, ¿no?, desde hace mucho tiempo, que puede tener la capacidad de destituir ese fantasma. Entonces, la cuestión a la que hay que estar atento, me parece a mí, en términos políticos, es que cuando la convención, ¿no?, establezca los artículos de la nueva constitución, cuando redacte la nueva constitución, ojalá que la mayoría de ese articulado y la concepción, la imaginación que tenga la convención, ¿no?, deje atrás, ¿cierto?, el fantasma portaliano, que no replique el fantasma portaliano, ¿no? Entonces, insisto, es muy fácil redactar una constitución. Era cosa que Piñera pusiera a redactar a 3 pelagatos, digamos, en la moneda, una nueva constitución, como lo hizo Pinochet con la Comisión Ortúzar, ¿cierto? Claro. Y como se hizo habitualmente en la historia de Chile con los 3 grandes proyectos constitucionales desde el siglo XIX hasta la actualidad, ¿no? Pero otra cosa es si, digamos, va a haber una constitución que efectivamente rompa algunos, como diría Portales, resortes de la máquina, ¿no? Así decía Portales, ¿no? Habían unos resortes de la máquina, ¿cierto?, que tenían que estar en buen funcionamiento. Bueno, yo creo que la apuesta por una unicameralidad, ¿no?, la cuestión paritaria, el Estado plurinacional, etcétera, pueden intensificar la destitución de ese resorte de la máquina. Y eso sería muy interesante hacerlo. El exorcismo, entonces, ¿qué tenemos que hacer en la Constitución? Porque al final es un exorcismo del fantasma de Portales lo que estamos planteando. Así es. Ahora, ¿Por dónde partimos? ¿Cuál es el palito santo que hay que quemar, en definitiva, como cuando uno tiene malas vibras en la casa? ¿Por dónde se parte sí, para sacar este fantasma? esa es una muy buena pregunta, porque esa pregunta también se puede reformular en el sentido de ¿en qué consiste el fantasma portaliano? Y habitualmente el fantasma portaliano se lo concibe simplemente restringido a la idea de que Portales tiene una concepción centralizadora del poder, cosa que es cierta. Pero yo me atrevería a decir que el portalanismo es una concepción, ¿no?, integral del mundo, de las cosas y de los seres humanos, en el sentido de que es una concepción del saber, es decir, presupone que solamente la oligarquía sabe, ¿no?, a partir de sus historiadores, sus economistas, etcétera, solamente la oligarquía sabe lo que es mejor para el país. Es una concepción del saber, ¿sí? Una concepción del poder, donde el poder tiene que ser fuerte y centralizador, como diría Portales, fuerte y centralizador, incluso admitiendo periodos de dictadura. Eso se puede admitir desde el punto de vista de Portales. Ustedes saben que Portales, en una de las cartas a Antonio Garfias, le decía a Antonio Garfias que esa señora, que era la Constitución, ¿para qué sirve si son puros papeles, ¿cierto? Hay que violarla así. A esta señora, la Constitución, ¿no?, hay que violarla cuando sea necesario, ¿no? O sea, la Constitución como un poder, y tiene que ser violada por el macho masculino del poder, ¿cierto?, fáctico, para la consistencia de la República. O sea, es una manera de concepción del poder también. Y también, por último, termino, es una manera de concepción de los sujetos, de los ciudadanos. Claro. ¿Ya? O sea, desde el punto de vista portaliano, los ciudadanos son agentes totalmente pasivos, ¿ya?, que no saben lo que quieren, que no pueden ejercer el poder y que por lo tanto la oligarquía es la que sabe y la que tiene que ejercer el poder. Bueno, lo que pasó en el octubre del 2019 es que la idea de el saber poder de la oligarquía se derrumbó, ¿no? Fue destituida esa idea de que la oligarquía era la que detentaba el saber poder de las cosas. Claro. Y por los eso sujetos... quizás las frases, perdona Rodrigo, esas frases como de los ministros, ¿no?, que pertenecen a esa oligarquía santiaguina, adultocéntrica, falocéntrica, blancocéntrica y todas esas cosas, todas esas frases nos demostraron que no tenían esos conocimientos específicos, como que se nos fueron cayendo esos tecnócratas que supuestamente sabían mucho más que todas, todos y todes, y que como que nos dimos cuenta que nuestra élite es bastante Precaria. intelectualmente. No, nos vamos complementando nosotras. Agregaría una cosa, Ale, nada más, que aun cuando hubieran sabido, lo que es relevante de entender es que el saber es siempre una ilusión, ¿ya? Y que el saber no es neutral en el campo de las relaciones de poder y la política. Buenísimo. Que si saben algo,
puede que sepan algo, pero es un saber de la oligarquía. Qué buena. Es justamente el saber que legitima Situado. y justifica que los pueblos no saben nada y que tienen que ser conducidos porque son pasivos y, como diría Portales, tienen demasiados vicios como para permitirse la conducción de la república. ¿Te fijas? Claro. Voy a ¿Ya? leerles algunos comentarios que nos están llegando ya en esta conversación, por supuesto, que estamos teniendo. Jocelyn Argomedo dice: excelente entender todo desde la base, la historia, y así volvemos a comprobar que la memoria es muy frágil y que nos falta más educación histórica y cívica de Chile. Muy de acuerdo. Y Giselle Morales dice: excelente invitado y un artículo buenísimo. Denise F. dice: la reflexión de él. Objetivo fundamental, tener la fuerza y el objetivo. Desplazar a la oligarquía rentista que se tomó el país a la fuerza y democratizar el país. Está en mis apuntes, dice. Sandy Nahuel dice: que ese coque es Rodrigo Carmi, un gusto escucharlo, gran análisis. Patricia Alvarado: Rodrigo Carmi, ya lo anoto. Gracias por traer a este académico que ilumina, lo seguiré. Mande links con sus publicaciones, puedan entrar a La Voz de los que Sobran, buscar a Rodrigo y tiene muchísimas publicaciones en nuestras páginas. Macarena Vergara dice: pero qué buen aporte Claudia Aldana, panelista permanente, porfa. Y Eduardo Hidalgo: el peso de la noche, la oligarquía gobernando desde las sombras. Tengo una pregunta que hacerte, Rodrigo, que tiene que ver, no sé si querías ir hacia donde mismo con lo que se ha defendido, porque hemos hablado de que se acaba el Senado, ¿verdad? Y ponen el grito en el cielo. Se entiende mucho y se desprende de este análisis evidente que la oligarquía no quiere que se acabe el Senado. Pero no hemos entrado en el tema del presidencialismo. Sí, yo... ¿No es cierto? ¿Querías sí, ir hacia quería allá? ir exactamente hacia allá. Empezando con el mismo análisis de Rodrigo, que es muy cierto, ¿no? Cuando hablamos de Portales y la manera en que Portales dice que hay que violar la Constitución, es parte de una larga tradición de personas que terminan en su visión neoliberal de Friedrich Hayek, de hablar de suspender la democracia para proteger la democracia, que fue la justificación para el golpe de Estado de 73. ¿No? Toda esa lógica del momento de schmittiano, que está en peligro el orden, hay que suspender la libertad en pos de la libertad, por supuesto, para imponer un saber mayor, etcétera, etcétera. Y se genera un sistema donde las personas que ganan, como bien mencionaba Rodrigo con el presidente de Estados Unidos, Claro. quien lleva los ropajes de César ha de actuar como César. Al final uno puede tener a Obama ahí, pero va a actuar exactamente de la misma forma. Pero la pregunta es, cuando hablamos entonces de superar eso, ¿cómo hay una tensión? Porque una cosa es lo que hace el Partido Socialista en su versión oligárquica, pero hay personas desde la izquierda más genuina, yo creo incluso elementos del Partido Comunista verdaderamente comprometidos con las transformaciones, que dicen: si queremos cambios estructurales, necesitamos un poder centralizado. Y se ha hablado harto de esto, de la necesidad de un presidente fuerte para poder confrontar y superar el poder fáctico que también es centralizado. Y yo creo que un mal análisis, que de hecho lo que necesitamos es descentralizar el poder para enfrentar esos poderes fácticos. Pero ese argumento es fuerte, que se preocupa mucho la descentralización de poder porque podría terminar en un Estado con muchos distintos centros de poder, con frenos muy grandes y con la incapacidad entonces de tener la fuerza convocante para hacer los grandes cambios. ¿Cómo enfrenta esa preocupación, Rodrigo? Sí, bueno, es una pregunta tremenda. Yo me remitiría exclusivamente a las condiciones que hacen posible ese razonamiento desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Y yo creo que lo que hace posible ese razonamiento no solamente tiene que ver con la tradición de los partidos comunistas históricos, digamos, del marxismo-leninismo primeramente, ¿cierto?, donde el poder del Estado efectivamente tiene un rol preponderante, ¿cierto?, en los procesos políticos, sino que además yo creo que también hay una intelectualidad, o más bien una formación de políticos y de cuadros políticos que ha pasado efectivamente por el rasero del imaginario oligárquico, porque el imaginario oligárquico no es solamente restringido a la oligarquía, sino que es una ideología que funciona masivamente para toda la población y sobre todo funciona, ¿no?, en los dispositivos académicos, ¿ya? Y muchos abogados, ¿no?, o sociólogos o profesionales en general, ¿no?, de las izquierdas han pasado por la lectura explícita o implícita de la historiografía conservadora.
Claro. ¿no? Entre ellas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Jaime Saguirre, Alberto Edwards, etcétera, ¿no? Hay que entender que la historiografía no es solamente una disciplina que se lee, sino también la producción de una imagen, ¿no? De una publicidad, en el fondo, para utilizar ese término. La historiografía también es una publicidad en el sentido de que, ¿no? Favorece la figura de alguien, ¿no? O desmerece la figura de otra persona o de algún proceso, ¿no? La historiografía muchas veces funciona como una publicidad, y en este caso la historiografía conservadora, desde el 19 al 20, ha funcionado con el mito de Portales, con el mito del centralismo, con el mito de la excepción chilena respecto de América Latina, ¿no? Que yo creo que, como dice Hassan, es precisamente lo que hay que desactivar. O sea, ahí precisamente la democratización tiene que ver con descentralizar los campos del poder, ¿no? Yo les quería leer a propósito de esto eh, una cita pequeña del historiador Jaime Izaguirre, ¿cierto? Que es un historiador de la primera mitad del siglo XX, es un historiador muy importante de la historiografía conservadora, para Ya, que vean, perfecto. ¿no? Para que vean lo impactante que es que el presidente de la República, en este caso Piñera, haya hablado en los mismos términos que Izaguirre, sin seguramente nunca leer a Izaguirre. Podría haberlo citado, pero te apuesto que se habría equivocado. Bien. Exactamente, mira. Te voy a leer la cita para que todos van a quedar impactados con esto, ¿no? Ya, Dice Jaime Izaguirre lo siguiente. Hace una referencia a una carta que manda Simón Bolívar, que es la carta Jamaica, ¿ya? Donde supuestamente Bolívar está diciendo que Chile está protegido de todas las anarquías que rondan por el continente. Si estamos hablando del contexto independentista, donde no se habían formado los estados latinoamericanos todavía, ¿no? Entonces Bolívar manda una carta diciendo, bueno, Chile parece que está protegido de todas las tendencias anárquicas por la montaña, que es demasiado grande, ¿cierto? Porque está aislado, ¿no? Y entonces Izaguirre rescata esta carta de Jamaica de Bolívar para decir lo siguiente: y en verdad, cito, que esta tierra iba a ser un oasis de paz y dignidad en medio de la América bárbara, aunque para ello debiera pasar por un breve periodo de ensayos. O sea, la idea de que Chile es un oasis, ¿no? ¿A quién atribuimos esa frase? Por supuesto a Piñera, pero Piñera, ¿no? En el fondo está hablando Izaguirre a través de Piñera. O sea, la potencia que tiene el discurso publicitario de la historiografía, El poder de las ¿no? ideas. Exactamente, es muy grande. Entonces, yo creo que efectivamente los compañeros del Partido Comunista, creo que, bueno, tendrían que volver a pensar un poco sobre ese centralismo al que quieren atribuir al Estado, porque justamente me parece que lo que hay que hacer es descentralizar, ¿no? En función de establecer un quiebre, digamos, con lo que ha sido la tradición portaliana. O sea, no podemos tener un portalianismo de izquierda y un portalianismo de derecha, digamos, ¿no? Claro, Sí, qué interesante. Creo que tenemos que quedarnos ahí y sería bien bueno, le vamos a mandar esta parte del programa a algunas amigas y amigos que tenemos ahí adentro. Para que lo puedan escuchar. Rodrigo, como siempre, un agrado Ahora, conversar contigo. Por sí, favor. termino solamente con una sola cosa. O sea, yo creo que descentralización no es sinónimo de ineficacia del Estado. Si la cuestión decisiva pasa por el problema de la eficacia, hay distintas maneras de pensar la eficacia. No solamente el centralismo puede ser una forma de eficacia. Ya estamos experimentando el momento del agotamiento del centralismo estatal, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que efectivamente ya no es eficaz, ¿no? Claro. Y Entonces no tenemos basta que con el inventar Estado cosas. regional para descentralizar, además. De hecho, ¿no? Y yo creo que ahí la cuestión es que si el problema, para contestarle directamente a Hassan y no que después no me diga, oye, no me contestaste la cuestión, yo creo que la cuestión clave ahí es entender que si el problema es la eficacia, hay distintas maneras de pensar la organización política en virtud de la eficacia que no pasan necesariamente por el centralismo.
Yo creo que ahí está el punto de discusión con el Partido Comunista. Mira, dando en el clavo, ¿dónde deberíamos apretar ahí algunos tornillos que podríamos hacerlo? Porque eso no es solamente el Partido Comunista, son No. los más intelectuales en eso, son los más desarrollados, pero lamentablemente es el instinto de una parte del Partido Socialista y es la tradición chilena que el presidencialismo es la forma de organizar el poder y lamentablemente Sí, es el consenso en la convención hasta ahora. Termino con una última cosa, Hassan, perdón. Yo creo que hay un argumento que ha esgrimido a la derecha y que es un argumento que se le da por natural, que se lo da como inamovible, y que incluso aparece en el último libro que escribió Arturo Fontaine sobre el régimen político, ¿ya? Que es el argumento de la tradición, ¿no? Sí. Ese argumento de la tradición, de que seguramente hay formas políticas que no son, que no van a calzar con la tradición chilena, es totalmente falaz. Es el mismo argumento, el argumento de la tradición que utilizó Portales y sus amigos a principios del siglo XIX para descartar la opción federalista. No es que yo esté por la opción federalista, pero quiero decir, es el argumento de la tradición. ¿Y la tradición qué es? La tradición es simplemente el campo del arbitrio, ¿no?, de la clase dominante. Eso es la tradición. ¿Ya? Y la tradición se puede modificar perfectamente. Rodrigo, ha pasado más de un siglo y se sigue usando el mismo argumento. Es que, impresionante. eso quería comentar, Rodrigo. Perdón, una cosa cortita. El argumento repetido al infinito y en distintos años y todo, ¿no pasa de ser argumento a ser simplemente un eslogan? Porque lo que estamos conversando, por ejemplo, lo que tú planteas que decía ya un oasis, es repetir una frase que suena bonita hasta el infinito. Súper de acuerdo. O sea, justamente en eso consiste su fortaleza. Su fortaleza es que precisamente dejó de ser argumento y se convirtió en un cliché que no puede ser contraargumentado porque aparece como si fuera natural. Exactamente. Entonces la cuestión clave ahí es desarmar ese cliché y entender que la tradición que nos interesa efectivamente es la tradición de los oprimidos, que no es una tradición que no tiene tradición en el fondo, ¿no? Porque ha sido devastada en su tradición. Y que siempre que hacemos referencia a una tradición como si la tradición fuera clara y distinta, como si la tradición estuviera ahí, ¿no?, nos estamos plegando al imaginario, ¿no?, de las clases dominantes. Y si nos quedamos ahí, imagínate, no podríamos tener ni libros que nos prohibían tener durante la colonia. Si nos quedamos en las tradiciones, ¿en qué estaríamos? O sea, es un argumento, no argumento, la verdad, como dice, muy falaz, como dice Rodrigo. Rodrigo, un agrado conversar contigo sobre este tema. Nuestro público quiere que te repitas y ya sabemos a quiénes vamos a hacer llegar el compacto de esta conversación. Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao. Oye,